Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Mili, Gaby, Blanca, Aníbal, Jorge, bienvenidos a todos. Vamos a hablar un poco acerca. Hola Daniel y bienvenida. Vamos a hablar un poco acerca de la adoración de Yahweh. Eh, el terror del Sinai. Vamos a empezar hablando acerca de ese tema. En Shemot, el monte Sinai es llamado el monte de Elohim, ¿no es cierto? Aquí el pueblo redimido de Elohim fue llevado a una comunión directa con él. Los hijos de Israel fueron llevados a esta comunión con Elohim, 25 siglos después de la creación del hombre. Antes de ese momento, ninguna persona en la tierra tuvo comunión directa, ¿no es cierto?, con Elohim, excepto Hanoch y en un momento Abraham, ¿no es cierto? Por una parte, en el monte Sinai, el pueblo fue llevado a la comunión con Yahweh, ¿no? Por otra parte, Elohim bajó y habló con ellos. En Bereshit 11, Yahweh no bajó para tener comunión con el pueblo, sino para juzgarlo. En Shemot, Elohim no bajó ahora para juzgar, sino para tener comunión con su pueblo. En el monte Sinai, los hijos de Israel debían haber disfrutado de una fiesta con Yahweh, ¿no es cierto? En el monte Sinai, entonces, él no se reunió con su pueblo por un único día tampoco. Más bien, el pueblo permaneció con él durante muchos meses, ¿sí? Como está escrito. Elohim consideró a su pueblo redimido como su posesión personal, su tesoro preciado lo llamó. Ya que su pueblo le era tan preciado, él bajó a visitarlo, o sea, tener unión con ellos. Esa era su intención. El Tanaj enseña que la reunión de Elohim con su pueblo duró más de 1000 años. Terminó cuando la gloria de Elohim se fue del templo, ¿no es cierto?, que está como está escrito en Yahezkel. Esa fue todo el tiempo de la unión. Todo el pueblo presenciaba los truenos y relámpagos, el sonido del cuerno y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, cayeron hacia atrás y se mantuvieron a distancia. Le dijeron a Moshe: háblanos tú, que no nos hable Elohim, no sea que muramos. Moshe le respondió al pueblo: no teman, Elohim ha venido solamente para probarlos y para que el respeto a él esté siempre con ustedes, para que no se descarríen. De modo que el pueblo se mantuvo a la distancia mientras Moshe se acercó a la espesa nube donde estaba Elohim. Este es el capítulo 20 de Shemot, del 18 al 21. Hola Johnny, hola Katy, hola Carla, bienvenidos a todos. Los terrores del Sinai, o sea, los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta, ¿no es cierto?, la montaña que humeaba, la nube y la voz que se escuchaba, ¿no es cierto?, sabemos que llenaron de terror al pueblo. Cuando ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad mientras el monte ardía en fuego, ustedes se me acercaron, todos sus jefes tribales y ancianos, y dijeron: Yahweh, nuestro Elohim, acaba de mostrarnos su majestuosa presencia, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hemos visto hoy que el hombre puede vivir aunque Elohim le haya hablado. No muramos entonces, porque ese temible fuego nos consumirá. Si volvemos a oír la voz de Yahweh, nuestro Elohim, moriremos. Pues qué mortal oyó jamás la voz de Elohim vivo hablando de en medio del fuego como la oímos nosotros y siguió vivo. Acércate tú y oye todo lo que diga Yahweh, nuestro Elohim. Entonces dinos todo lo que diga Yahweh, nuestro Elohim, y nosotros voluntariamente lo haremos. Yahweh oyó la petición que ustedes me hicieron y me dijo Yahweh: he oído la petición que te ha hecho este pueblo. Hicieron bien en hablar así. Si tuvieran siempre ese mismo sentir para respetarme y seguir todos mis mandamientos, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre, ve y diles que vuelvan a sus carpas. Esto está en el capítulo 5 de Devarim, cuando Moshe está haciendo la recapitulación de todas las cosas. Estas manifestaciones son muy similares a las que ocurrieron en Maaseh, en el capítulo 2, ¿no es cierto?, de Hechos. Cuando fue entregado el Ruach HaKodesh a la congregación del aposento alto. El texto dice que vieron las llamas. Se habla de que vinieron llamas de fuego, ¿no es cierto?, que se repartieron sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en diferentes lenguas. El fuego que los israelitas habían rechazado en el Sinai solo pudo llegar en parte en el Shavuot de Pentecostés. Moshe tranquilizó al pueblo con la serena tranquilidad de que no necesitaban tener miedo de nada. Moshe trató de tranquilizarlos y era el propósito
propósito de Elohim impresionar de manera indeleble, de manera que les quedara bien grabado en sus mentes un concepto de su majestad, de su poder como un freno para el pecado, para que lo reconocieran y temieran caer en pecado. Los israelitas tenían todavía embotada realmente su comprensión de Elohim, por lo tanto necesitaban la disciplina del temor hasta que llegara el tiempo cuando estuvieran listos para ser guiados por la voz del amor. Cuando el pueblo se retiró a sus tiendas, según la orden de Yahweh, ¿no es cierto?, Moshe se acercó a Elohim. En contraste con el temor del pueblo, sí, que los apartó de Elohim, Moshe fue atraído hacia el Adón. Él estaría donde estuviera Elohim, y así fue durante toda su vida. Algunos, debido a su condición pecaminosa, son repelidos por la presencia divina. Esa es la carne, ¿no es cierto?, que se retrae, la carne tiene miedo a la luz porque la carne sabe perfectamente que la presencia de Yahweh la consume, fuego consumidor para la carne. Entonces la carne siempre teme y se retrae. Cada vez que nosotros tenemos una reacción de rechazarlo, de retraernos, de frenarnos, de poner algún tipo de distancia entre él y nosotros, eso es la carne que está actuando en nosotros. Eso no es el ruaj, se está actuando en la carne en ese momento. Entonces, debido a esa condición pecaminosa que es fuerte porque no han golpeado lo suficiente a su cuerpo para someterlo, ¿no es cierto?, como dice Shaul, son repelidos realmente por la presencia divina. Otros, al contrario, porque ya tienen un corazón recto, porque lo van trabajando, matando esa carne, sepultándola siempre, llevándola al madero una y otra vez, encuentran mayor satisfacción en la comunión con su Creador, ¿no es cierto? Toda la ciudad salió al encuentro de Yahshua, y cuando lo vieron le rogaban que se fuera de sus territorios. Eso fue cuando sucedió aquel asunto de los cerdos, ¿sí? Trataban de que se fuera. Eso era la carne de esa gente no quería ver nada. Habían visto un milagro en la limpieza que había sucedido en el Gadareno, y sin embargo aún así ellos le pedían que se fuera, que se retirara, no querían saber nada. Esa es la carne. Siendo ya de día, salió y se fue a un lugar desierto, y las multitudes lo buscaban, acudieron a él y lo detenían para que no se apartaran de ellos. Esa es exactamente la posición contraria. Entonces vemos las dos posturas que existen, ¿no es cierto?, entre los creyentes. Hola Magnolia, bienvenida. Hombres que han pecado mucho y que por lo tanto solo pueden ver a Elohim como el vengador que viene para castigar, el vengador de sangre, ¿no es cierto? Como fuego consumidor, como de esa manera, porque solamente están pensando, están viéndolo desde la carne. Con frecuencia pierden de vista los atributos que son más misericordiosos y amorosos de Yahweh, ¿no es cierto? Dejan de creer que es su Padre compasivo y benévolo, como dicen en tantos lugares, y lo llaman Dios vengativo y cruel y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Pero la verdad es que lo que está hablando es su carne culpable. Están tratando de trasladar hacia él su propia culpa, pero la situación negativa corresponde a ellos y no a nuestro Padre. En esta ocasión, el pueblo israelita perdió la oportunidad de alcanzar un nivel superior de fe, recibiendo el fuego del Ruach por escuchar la voz de Yahweh, ¿no es cierto? Por supuesto sabemos que no era el tiempo real, ya lo hemos dicho muchas veces, pero Yahweh, en su misericordia, siempre nos da el cuadro para que comprendamos todo el plan completo, ¿no es cierto? Para que lo podamos ver. Aquí él retrató todo su plan, todo completo, y dio una muestra de lo que iban a recibir en el siguiente nivel, ¿no es cierto? El de Shavuot, que se iba a cumplir en Pentecostés. Entonces tenemos que prestar atención a sus mensajes velados para no resistirnos cuando él llama, ¿sí? Esto establece la diferencia entre los vencedores de la cebada y la compañía del trigo. Yahweh mismo es quien establece la forma aceptable de su adoración, ¿sí? En los últimos pasukim del capítulo 20 de Shemot. Es él el que determina las cosas. Y este es otro punto con el cual ha venido discutiendo con todos sus hijos desde que él separó al pueblo prácticamente hasta el día de hoy, en el cual cada uno de sus hijos pretendemos adorarlo como nosotros queremos, no como él indica, ¿no es cierto? En primer lugar,
El punto uno es que se lo adore sin ídolos, ¿sí? No, en los pasuquín del 22 al 26, Elohim le revela a su pueblo redimido la manera en que debían adorarle a él, ¿sí? Esto no se había revelado anteriormente, ni siquiera Abraham, ¿sí? A quien llamó su amigo, ¿no es cierto? Elohim reveló la manera en que debían adorarle solamente después de que el pueblo fuese llevado a una comunión cara a cara con él, después de que el pueblo lo viera, a pesar de que no lo vieron, ¿no es cierto? Porque no vieron una figura humana, por así decir, pero sin embargo vieron su poderíos. Si indagamos en estos pasuquín, vamos a ver que nos dan los puntos principales de cómo debemos adorarlo. Esta revelación es conforme a lo que encontramos no solamente en el resto del Tanaj, sino también en el Berij Hadashah. Aquí tenemos una revelación del madero y de Mashiach también. Además, estos pasuquín muestran que tanto la obra del hombre como sus métodos, ¿no es cierto?, los métodos humanos quedan excluidos, literalmente. Estos pasuquín hacen referencia a ídolos de oro y plata. Y Yahweh le dijo a Moshe, así le dirás a los israelitas, ustedes mismos vieron que les hablé desde el mismo cielo. Esto está en el Pasuk 22, ¿no es cierto? Aquí vemos entonces que él habló a su pueblo desde los cielos y se encargó de recalcarlo, ¿no es cierto? De resaltar el hecho de que él les estaba hablando desde los cielos. Aún este Pasuk está relacionado con el culto justamente de Elohim, ya que muestra que el Elohim que nosotros adoramos es viviente, habla y no habita en la tierra, sino en los cielos, ¿sí? No es un hombre que anda por acá, no es esas cosas que tenían los otros falsos dioses, ¿no es cierto? Entonces, no es una estatua que no se mueve, no, está vivo, habla y está en los cielos. Por lo tanto, a mi lado no harán deidades de plata, ni se harán ninguna deidad de oro, continúa diciendo en el Pasuk 23. Hola Gerardo, bienvenido. Aquí tenemos una ampliación de los dos primeros mandamientos y también algunos detalles relacionados con estos mandamientos, ¿no es cierto? En los dos primeros se nos exhorta a no tener dioses ajenos ni a hacer ídolos, ¿no es cierto? La palabra a mi lado, de que él pone, que él dice en este pasuk, es muy significativa. Indica que el pueblo no debía adorar ni tener otro Dios fuera de él. O sea, a mi lado no puede haber nadie. Nadie puede estar en mi nivel. Nadie puede ser colocado a la par de Yahweh. No hay nadie, ¿no es cierto? Entonces, esa era la cuestión. No haya nadie a mi lado. Esto fue transgredido literalmente cuando plantaron árboles junto a sus altares, que sabemos que es una de las cosas que no se deben realizar. Aún hoy la gente planta un árbol junto a su altar. Nuestro altar es nuestro corazón, ¿no es cierto? En un simulacro de adoración humana de tiempo y en desobediencia cada Navidad. Esto todavía se hace, ¿no es cierto? Esto sería como una mujer que tiene un marido y también tiene un amante y pretende tenerlos a los dos juntos en la misma fiesta, más o menos. Así como una mujer debe tener un solo marido, también los hijos de Israel deberíamos tener a Elohim como nuestro único Elohim, ¿no es cierto? Y no tener ningún árbol. Hoy también esto es válido. Shemot 20:23 menciona específicamente ídolos de oro y de plata, ¿no es cierto? Aquí no se menciona nada acerca de los ídolos de madera o de piedra, que son mencionados en otros lugares de las Escrituras. En el libro de Yeshaya vemos que el pueblo de Elohim hizo más adelante ídolos de oro y de plata también. La primera vez que hicieron un ídolo de oro fue cuando Moshe estaba subiendo al monte, ¿no es cierto?, con Elohim. Fue enseguidita. Mientras Moshe estaba en la cima del monte en comunión con Elohim, el pueblo al pie de la montaña le pidió a Aarón que hiciera un becerro de oro. Al hacer un dios de oro, el pueblo adoraba a otro dios junto con el verdadero Elohim. Estaba al lado, lo estaban colocando al lado, ¿sí? Pero Elohim es Ruach, dice Yahanan, ¿no es cierto? Para que no lo adoraran mediante representaciones materiales, él permaneció invisible mientras hablaba desde la nube en el monte Sinai. Este pasuk, entonces, como decimos, solamente menciona los de oro y plata. Por lo tanto, implica que no debemos adorar ni plata ni oro. Según Masé, en el capítulo 3, ¿no es cierto?, de Hechos, un hombre cojo pidió limosna a Kefá y a Yahanan, ¿no es cierto? Kefá le dijo, no poseo plata ni oro, pero lo que tengo esto te doy. En el nombre de Yeshua HaMashiach de Nazaret, levántate y anda. Kefá no tenía plata ni oro, sí, pero tenía el nombre de Yeshua HaMashiach, una cosa mucho más poderosa. En el culto a Elohim,
No debemos adorar las riquezas, ni el oro, ni la plata. El Adón Yahshua nos dice que no podemos servir a Elohim y a las riquezas, ¿no es cierto? Eso queda claro, lo dice Matías en el capítulo 6. No podemos servir a Elohim y también al oro y la plata al mismo tiempo. Para sobrevivir necesitamos dinero, sí, lo sabemos perfectamente. Pero no debemos permitir que este sea nuestra centralidad, que este sea nuestro objetivo en la vida, ¿no es cierto? Hay personas que sabemos perfectamente que no tienen otro objetivo en sus cabezas, sino hacer dinero, y parece que si miramos a la gente de la élite, por ejemplo, parece que nunca les alcanza, ¿no es cierto? Porque tienen tanto que no consiguen ni gastarlo ni disfrutarlo, pero que siempre quieren más. Entonces llega a ser una enfermedad. Tener un gran deseo y aspiración por las riquezas equivale a ser o ídolos de oro y de plata. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Elohim, que nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, dice Shaul a Timoteo en su primera epístola. Los que tienen oro y plata en esta era no deben apegarse a la inseguridad de los bienes. Ese es el asunto. Por el contrario, tienen que depender del Elohim vivo. Siempre tenemos que depender de él y nada más. Y el mismo mensaje para los que no tienen, para los pobres, exactamente el mismo mensaje, para los que tienen y para los que no tienen. La solución de sus problemas, de ninguno de los dos, está ni en el oro ni en la plata. Un creyente fácilmente puede decir que no tiene ningún ídolo, ¿no es cierto? No obstante, no es tan fácil que los creyentes testifiquen de su desapego por las riquezas. Tener bienes no es algo incorrecto, ¿sí? Pero aferrarse a los bienes en lugar de apegarse a Elohim vivo, ¿no es cierto?, equivale a adorar ídolos. Digamos que el límite es un poco difuso y a veces algunos resbalan, ¿no es cierto?, en ese borde. Si deseamos adorar de una manera pura, todos los ídolos y el amor por las riquezas deben irse, ¿sí? ¿Son necesarios, sí, pero no son más importantes que nuestro Elohim, sino que están subordinados a él. Por experiencia sabemos que si nos aferramos a las riquezas, nuestro culto a Elohim va a ser nulo. En realidad, si nos aferramos a cualquier cosa de este mundo, nuestro culto es nulo, se anula automáticamente. Mientras nos aferramos a las riquezas, no podemos ofrecerle a él un culto genuino y puro, porque nuestro corazón está en otro lugar. Por lo tanto, el mandamiento de no hacer dioses de oro y de plata implica que en nuestro culto a Yahweh no debemos dejar ningún lugar para el amor a las riquezas, ya que nuestro altar de tierra está en nuestro corazón, ¿sí? Porque nosotros somos el santuario, ¿no es cierto? Y el altar es nuestro corazón. No podemos levantar ídolos de oro y plata a su lado. Esa es la cuestión, no podemos estar con ese amor ahí al lado, estaría colocado al lado del altar. El interés y afán por las riquezas tienen que quedar fuera de nuestros corazones. No es nuestro trabajo el que nos sustenta, sino su providencia, no lo que nosotros hacemos, sino lo que Él nos da, lo que Él permite que nuestro trabajo produzca. La situación entre muchos creyentes contemporáneos se ha degradado justamente por la importancia que le dan al dinero, no solo de los creyentes, sino del mundo entero. Es un gran mal que afecta a todo el mundo porque sabemos ¿qué es lo que este deseo activa? El 10º mandamiento, la codicia, que es el que activa todos los demás, las demás transgresiones, ¿no es cierto? Entonces, en su mayoría el cristianismo se ha convertido en una religión caracterizada por el culto del becerro de oro, literalmente, ¿sí? Y también en gran medida el judaísmo, lo que se llama asimismo judaísmo, ¿sí? Los que ofrecen muchos donativos son exaltados y reciben un honor público, y los que no ofrecen mucho son dejados de lado. Se trata de maneras diferentes al rico y al pobre, se trata de manera hipócrita a las cosas, ¿no es cierto? De forma sumamente despreciativa. Hace poco estaba mirando en estos días una nota en la cual no sé si fue de ahora o de cuándo, pero decía el Papa tuvo una comida con 1.500 pobres. Eso es un chiste para el Vaticano. Tiene tanto oro, tiene tantas cosas, juntó 1.500 nada más pudo encontrar y hizo un simulacro de ¿qué?
Eso es ser hipócrita, literalmente. Se les será cobrado, ¿no es cierto? Pero no se deben hacer ese tipo de cosas tampoco. Entonces los que ofrecen muchos donativos son exaltados y se ponen a sí mismos de esa manera para hacerse ver, ¿no es cierto? Para hacerse notar. Son hipócritas como el fariseo hipócrita. Esto es hacer dioses de oro y de plata, y es también la adoración del becerro de oro. En segundo lugar, Yahweh nos dice que Él quiere un altar sin labrar. Háganme un altar de tierra y sacrifiquen sobre él sus holocaustos y sus ofrendas de paz, sus ovejas y sus bueyes. En todo lugar donde yo haga que se mencione mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedras, no lo construyas de piedras labradas, porque al emplear tu herramienta en él, lo habrás profanado. Esto está en los pasuquín que siguen 24 y 25. Esta porción entonces se refiere al altar, ¿sí? A los sacrificios, a la recordación del nombre de Elohim, ¿no es cierto? Y cuando él visita a su pueblo y lo bendice. Después de la confusión de los idiomas de Babel, ¿no es cierto? Los seres humanos se esparcieron por toda la superficie de la tierra, como ya lo hemos estudiado, ¿no es cierto? En el capítulo 11 de Bereshit. Su tendencia innata a adorar, a buscar ídolos, dioses, ¿no es cierto?, para adorarlos, impulsó a acercarse a Elohim, a quien conocían cada vez menos, ¿sí?, al que buscaban a tientas, como dice en varios lugares en las escrituras. Desde los días de Noah, numerosos pueblos con diferentes culturas y religiones han construido altares para sus dioses, han buscado un objeto para su adoración, porque hay un agujero dentro del corazón del hombre que necesita ser llenado. El hombre busca con qué llenarlo. Lamentablemente, normalmente lo llena con basura y de esa forma solamente sale corrupción. El único que puede llenar ese vacío que tenemos en el interior, que toda la humanidad tiene en el interior, es el Padre mismo. Hola Martín, bienvenido. Entonces, como estaban alejados del Elohim verdadero, algunos los emplearon en horrendos rituales, ¿no es cierto? Esos altares, ¿no?, que construían, que incluían sacrificios de hombres, mujeres y niños. Sabemos, eso es histórico. Algunos reyes de Israel inclusive abandonaron a Yahweh y levantaron altares para Baal y otros dioses paganos, Moloch, ¿no?, y todos los demás. Ahora bien, ¿qué puede decirse del uso de los altares en la adoración verdadera? La primera mención de un altar en el texto bíblico aparece después del diluvio, justamente cuando Noah edificó un altar a Yahweh e hizo ofrendas quemadas sobre él. Esto está en el capítulo 8 de Bereshit. Las únicas ofrendas mencionadas con anterioridad al diluvio fueron las de Caín y Hebel, ¿no es cierto? Y aunque es de suponer que las hicieron sobre un altar, no se menciona nada al respecto. Podemos suponer que sí, fue de esa manera, pero no sabemos. Abraham edificó un altar en Shechem, también lo hemos estudiado en el capítulo 12 de Bereshit. En algún lugar entre Betel y Ai también levantó otro, y después en Hebrón, ¿no es cierto? Esto lo estudiamos en el capítulo de los altares. Y seguramente también debe haber levantado uno sobre el monte Moriah, ¿no es cierto?, donde le dio el carnero en sustitución, Elohim le dio el carnero en sustitución de Yitzhak. Aunque solo en este último caso se especifica que Abraham ofreció un sacrificio en el altar, el significado de la palabra hebrea que se utiliza indica que cada uno de los otros casos, debió presentarse una ofrenda. Tiempo después, Yitzhak edificó un altar en Berseba. O sea, debió presentar una ofrenda, porque uno no levanta un altar para no presentar una ofrenda. Siempre se presenta algo, ¿no? De Yitzhak también hizo uno en Berseba. Jacob construyó altares en Shechem y en Betel. Todas estas cosas ya las estudiamos, ¿no es cierto? Estos altares que hicieron los patriarcas probablemente fueron como los que más tarde Elohim menciona aquí justamente. O bien un montículo de tierra o una plataforma de piedras sin labrar. Ellos hacían una cosa con piedras, pero no una cosa trabajada, sino que lo preparaban para el momento y nada más. Después de la victoria sobre los amalequitas, por ejemplo, Moshe edificó un altar al que le puso por nombre Yahweh Nisí,
Sin embargo, Moshe no se puso a labrar las piedras, no fue un altar labrado tampoco, ¿no es cierto? Esto fue en el capítulo 17 de Shemot. Después, cuando se instituyó el pacto de la ley, él edificó un altar al pie del monte Sinai, sobre el que se ofrecieron sacrificios. La sangre de estos se roció sobre el altar, el libro y el pueblo. Esto lo vamos a ver en breve, ¿no es cierto? Con lo que se validó y se puso en rigor justamente el pacto que se estaba estableciendo. Entonces, el altar debía ser de tierra, dice Yahweh, ¿no es cierto? Porque es el mismo material del cual está hecho el hombre. Aquí se demuestran las verdaderas intenciones de Yahweh, levantar su morada en el interior de cada uno de nosotros. En un altar de tierra es fácil escribir, hasta con el dedo, ¿no? Como hizo Mashiach una vez. Pero algunos corazones son de piedra. Es más, la mayoría de los corazones son de piedra realmente, solo que él transforma algunos. Sin embargo, aún con corazones de piedra se podía levantar un altar a él, ¿sí? Él dice que se podía, aunque no debía ser labrado, ¿no es cierto? Algo que tal vez deberían tener en cuenta los que son rápidos para condenar a otro de blasfemia por cualquier cosa. También los que son duros de corazón pueden levantar un altar a él. Entonces, tengamos paciencia con todo el mundo, ¿sí? Y el único tema era que no fueran piedras labradas. Es decir, siempre que no se pusieran ellos mismos a escribir en la piedra. Ese es el tema. Y que yo no escriba en la tierra mis leyes, que yo no escriba o grabe, ¿no es cierto?, en la piedra mis leyes. Tienen que ser sus leyes las que tienen que ser hechas. No puede la mano del hombre tocar ese altar, porque la mano del hombre no puede establecer absolutamente ninguna regla. Lamentablemente sabemos que esto fue transgredido por las dos casas y muchas veces, ¿no es cierto? Tanto los líderes judíos como los cristianos se han considerado con el derecho de escribir sus propias leyes y con el derecho divino, además. Ellos lo respaldan como que tienen el derecho y cada uno dice que lo ha recibido de lo alto. Así, tanto los rabinos como los sacerdotes y pastores han levantado altares de piedras labradas por manos humanas. Cuando Yahweh pide un altar de tierra sin trabajar para él escribir su obra. Y Brinda en el capítulo 13 dice, tenemos un altar. El altar simboliza el madero, ¿sí? Porque es el altar. En el Tanaj, el altar era una sombra, ¿sí? La realidad de la cual es justamente el madero del Berit Hadashah, el madero de Mashiach. El hombre caído no puede adorar directamente a Elohim sin un altar. ¿Sí? Hay que ofrecer las cosas sobre el altar. El altar es donde se da muerte a el pecado, a la carne, ¿no es cierto? Hola Maribel, bienvenida. Entonces, el altar señala un proceso de muerte y resurrección. En este proceso tenemos la redención y también la terminación de todas las cosas negativas. Por lo tanto, la palabra altar implica muchas cosas. En cuanto al altar, tenemos la muerte, el fuego, la resurrección, tenemos todas esas partes. Esto denota la redención, justamente, la terminación de esas cosas negativas, la muerte del pecado, la muerte de la carne, y la resurrección de las cosas positivas. ¿Sí? Sin el altar, es decir, el madero, este proceso no podría producirse. Es necesario el altar para poder ofrecer las cosas encima del altar. ¿Sí? Por lo tanto, sin un altar, la gente caída no tiene ninguna posibilidad de adorar directamente a Elohim. Y ese altar es el madero, no hay otro altar. Como lo hemos visto, el altar tenía que ser erigido con materiales creados por Elohim, tierra o piedras, y materiales creados por Yahweh en la naturaleza, ¿no es cierto? Hechos por él. Esto indica que el madero fue preparado completamente por la obra de Elohim. ¿Sí? El hecho de que la piedra tallada, o sea, un material preparado por el hombre, no podía ser usado para el altar, indica que el madero no fue producido en ningún momento bajo la obra del hombre. ¿No es cierto? No tiene nada que hacer el hombre en lo que fue el madero. Elohim y no el hombre fue el que preparó el madero. Si él no hubiera obrado para preparar ese madero para nosotros, no habría nada que hacer. Nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. En estos pasukim, entonces, la erección de un altar significa recibir lo que él nos ha preparado justamente. Yahweh ha preparado el madero por nosotros para que lo adoremos a él.
¿sí? A él además. Y nosotros no debemos hacer otra cosa más que recibirlo, recibir ese altar diciendo amén con acción de gracias para Elohim por su obra de preparación. El hecho de que los hijos de Israel podían elegir un altar de tierra o de piedra indica que el madero está disponible para todos, ¿sí? Aún para los corazones más endurecidos. Al recibir el madero, muchos creyentes son débiles, realmente. No obstante, otros son bastante más fuertes. Hay algunos débiles, otros fuertes. Eso depende de cada uno. Todo esto depende del comportamiento y la forma en que nosotros lo aceptamos a él. Aquí el principio es similar al uso de los diferentes animales para el holocausto, ¿no es cierto? Una persona puede ofrecer un buey o un cordero, mientras que otra tenía que ofrecer palomas porque no tenía el dinero suficiente, ¿no es cierto? Pero siempre había a disposición de todos los niveles estaba siempre al alcance el sacrificio necesario para que ellos pudieran estar en comunión, ¿no es cierto? Unos eran ricos, los otros pobres. Sabemos que la pobreza depende de no recibir las bendiciones, ¿no es cierto? Y las bendiciones no se reciben por mal comportamiento y o maldiciones nacionales, ¿no es cierto? Hubo personas llamadas justas a veces en toda la historia que sufrieron pobreza. Por ejemplo, el caso de la familia de Mashiach mismo, porque ya venían de arrastre, ¿no es cierto? Con esas maldiciones que venían entre todos, ¿no es cierto? No por sus propias transgresiones. Hay muchos justos siempre en el medio de pueblo injusto. Pero bueno, estaban bajo el pecado nacional. Y ese pecado nacional, ¿de dónde viene? De haber transgredido las cosas, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera había siempre la posibilidad de acceder a un sacrificio aunque fuera mínimo, porque si ni siquiera podían conseguir un par de palomas, con un puñado de harina bastaba para hacer el sacrificio. La palabra del madero es necedad para los que perecen, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Elohim, dice en Corintios Aleph en el capítulo 1. ¿Por qué es el madero una locura? Para los que perecen, para los que mueren, para los que no se salvan, evidentemente. Es locura porque es algo rústico, es algo primitivo y totalmente desprovisto de cultura, de belleza, de arte humano. Sí, literalmente. En la época de Shaul el madero era el medio utilizado para ejecutar a los criminales, sí, era la cosa más baja. No obstante, Elohim usó este medio para salvarnos, para dar la más grande salvación que la humanidad podía tener, la dio a través de lo que era considerado por los seres humanos como lo más bajo y lo más vil y despreciable. Por lo tanto, esta fue una piedra de tropiezo, sí, para los judíos y una locura para los griegos. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, entonces, Shaul afirma un poco después de aquello otro, predicamos a Mashiach clavado en el madero, ¿no es cierto? Entonces es significativo que Shaul no afirma que él predicaba al Mashiach resucitado, ascendido, glorificado, entronizado, ¿no es cierto? No, porque Shaul no dijo a los griegos que él predicaba al Mashiach ascendido y exaltado. Eso había convencido a muchos, ¿no es cierto? Por el contrario, él predicaba a Mashiach clavado en el madero, la cosa más contraria a la mente humana, al razonamiento. Él predicó a aquel que murió en el madero, ejecutado como si fuese un criminal. Para los judíos la predicación de Mashiach clavado en el madero era sin duda una piedra de tropiezo y sigue siendo. Y para los griegos era una locura, ¿sí? Pero para los que son llamados, tanto judíos como griegos, este Mashiach es el poder y sabiduría de Elohim, dice en el Pasuk 24, ¿no es cierto? Alabado sea Elohim porque fuimos llamados a recibir un Mashiach clavado en el madero. Gloria a él. La decisión de recibir a este Mashiach no se originó en nosotros. Recordemos y agradezcamos siempre al Padre. Lo hemos recibido porque Elohim nos ha llamado. Él vino a llamarnos. Él nos predestinó para recibir este Mashiach. No obstante, después de recibirlo, ¿no es cierto? Recibir a Mashiach clavado en el madero, muchos creyentes tratan de embellecerlo, ¿no es cierto? Tratan de mejorar la imagen, por así decir. Pero para nosotros embellecer algo en la restauración de Elohim es insultar a Elohim. Él dice que no toquemos las piedras del altar, que no toquemos nada de eso. En lugar de embellecer las cosas o interpretarlas o hacer esto o hacer lo otro, ¿no es cierto? Tenemos que permanecer en lo que el hombre consideraría como una situación primitiva e inculta. ¿Sí? Estamos ahí
merced, si se quiere decir de alguna forma, para el orgulloso sería esa la postura, a merced del Padre, ¿no es cierto? Gloria a Él que estamos de esa manera. En lugar de embellecerlo, tenemos que permanecer en lo que el hombre no le agrada, que a la carne no le gusta, la carne tuerce la nariz delante de esas cosas. En lugar de piedras talladas, tenemos que tener un altar de piedras o de tierra creada por Elohim. ¿Sí? Ese es el altar que es aceptable para él. Hola Eduardo, bienvenido. Ya que no añadimos obra humana al madero, entonces, sino que tenemos solamente un altar primitivo, el hablar de Elohim está con nosotros. Esa es la forma, porque si empezamos a agregarle cosas, si le ponemos un mantelito y un candelabro y le ponemos cositas y todo lo demás, ya estamos agregando nuestras cosas y él de a poco se va retirando, como se fue retirando de su templo, ¿no es cierto? No somos capaces ni más inteligentes que los demás, no obstante, por no dar terreno a la obra del hombre, Elohim sigue abriendo su palabra a nosotros y mandando su luz justamente, porque estamos tratando de eliminar todas las cosas que son de la carne y dejar solamente las que vienen de su ruaj. Entonces, al recibir el madero no queda ningún lugar para la obra del hombre, no debe quedar para nada. En el catolicismo existe un gran engaño, se puede añadir la obra del hombre, ¿no es cierto? La obra del hombre está presente al recibir el madero de Mashiach, según ellos. El catolicismo insiste en hacer un simulacro sobre el altar de piedra labrada, ¿sí? Estableciendo, según ellos, la repetición constante del sacrificio realizado por Mashiach, que es lo que ellos llaman la transubstanciación, ¿no es cierto? El altar, según la revista La Civiltà Católica, ¿sí? Que es una revista bien oficial, dice que es el punto central no solo del edificio religioso, sino también de la iglesia viva. ¿Sí? Sin embargo, Yahshua no instituyó ninguna ceremonia religiosa ante un altar ni encomendó esas celebraciones a sus discípulos. En la mención del altar en Matías 5 y en otros pasuquín, Yahshua alude a las prácticas religiosas que predominaban entre los judíos. ¿Sí? No estaba indicando que sus seguidores tuvieran que utilizar un altar para rendir culto a Elohim, porque nuestro altar está en nuestro interior. El historiador estadounidense George Footmore escribió: las principales características del culto cristiano, no variaban, pero con el tiempo los sencillos ritos descritos por Justino a mediados del siglo II adoptaron un carácter imponente. De a poco se fueron agrandando, de a poco se fue leudando todo, ¿no es cierto? Se fue creciendo todas esas cosas. Los ritos católicos y las ceremonias religiosas públicas son tan numerosos y complejos que en los seminarios católicos tienen una materia separada para eso, que se llama la liturgia, justamente, ¿sí? Y este hombre añade, esta tendencia inherente a todo ritual se vio favorecida enormemente por la influencia del Tanaj cuando el clero creyente se le consideró el sucesor del sacerdocio del anterior régimen religioso. Cuando empezaron a hacer esa idea, a asumir esa idea de que los cristianos tenían que reemplazar al judaísmo, ¿sí? Entonces, las espléndidas vestiduras del sumo sacerdote, la ropa ceremonial de los sacerdotes, estamos hablando de los sacerdotes judíos, ¿no es cierto? Las procesiones solemnes, los coros de levitas que entonaban los salmos, ¿no es cierto? Las nubes de incienso que brotaban de oscilantes incensarios parecían un modelo divino de culto religioso que justificaba el esfuerzo de la iglesia por competir con ellos, con la pompa de los cultos antiguos. Entonces, en buena medida, todo lo que vemos hoy, ahora ya está recontra retorcido, ¿no es cierto? Pero fue sacado de la iglesia justamente de los ritos que se realizaban en el templo, ¿no es cierto? Muchos hoy aún desconocen que numerosos ritos, ceremonias, ropajes, otros elementos utilizados en el culto de muchas iglesias no siguen las enseñanzas de los evangelios, sino las costumbres y los ritos de los judíos, ya mezcladas con las de paganos también, ¿no es cierto? La Enciclopedia Católica señala que el catolicismo ha heredado el uso del altar del judaísmo y en parte del paganismo. Y lo declara con todas las letras. Un apologista del siglo III escribió que los cristianos no tenían ni templos ni altares en aquel momento. De forma similar también el diccionario enciclopédico de las religiones y los mitos dice: para diferenciarse del culto judío y pagano, los primeros creyentes se negaron a utilizar el altar. Eso era lo que sucedía históricamente. Como la vida de Mashiach se basa sobre todo en la aceptación de
principios y en su aplicación en la vida cotidiana de cada creyente, porque lo que estamos haciendo es aplicar la esencia, ¿no es cierto?, de todas las leyes a la vida práctica, no solo a la vida externa, sino también a la vida interna. Ya no hacía falta una ciudad santa, ni un templo con altares, ni los sacerdotes con esas vestiduras, hasta que llegue justamente el verdadero sacerdocio. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, porque viene un tiempo y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en ruaj y en verdad, porque también el Padre busca a los que son así para que lo adoren, dice Yahanan en el capítulo 4. En realidad lo dijo Mashiach, obviamente. La complejidad de los ritos y el hecho de que haya congregaciones que utilicen el altar son indicativos de que se está pasando por alto lo que enseñó Yahshua sobre la forma apropiada de rendir culto a Elohim. Esto es literalmente labrar las piedras del altar, tratar de hacer las cosas, de poner las cosas bonitas, de hacer las cosas, un púlpito inclusive también es eso. Pero según las escrituras, la tierra o las piedras hechas por Elohim se deberían usar para construir un altar sin ser tocadas por la mano del hombre, ¿no es cierto? Si alguien hubiera considerado este altar como algo demasiado rústico, hubiera querido tallar las piedras para decorarlas, esto las habría contaminado, como el propio Padre nos dice. Añadir la obra humana a la obra de Elohim en su preparación constituye contaminación. Lamentablemente sabemos que el hombre no se contiene, ¿no es cierto?, de hacer estas cosas, a veces con maldad y a veces simplemente con ignorancia, a veces inclusive porque desea servir y pero desea en su carne, y no sabemos hasta que Él no nos muestra cuál es la diferencia entre la carne y el espíritu. Realmente el hombre no se ve a sí mismo y se considera todavía lo suficientemente bueno como para tocar las cosas santas. En el transcurso de los siglos, ¿no es cierto?, muchos en la historia de la iglesia, de la congregación, han intentado decorar esa obra por medio de la obra humana, la obra del Padre, ¿no es cierto? Su actitud ha sido: la obra de Elohim carece de belleza y necesita que el hombre añada algo para hacerla más agradable a la vista, más que tenga mejor marketing, que se venda mejor, que la gente la acepte más, ¿no es cierto? Incluso hoy en día hay predicadores que no les gusta decir palabras sencillas, ¿no es cierto? Para ellos eso es insensatez. No obstante, Shaul declara: pero nosotros predicamos a Mashiach clavado en el madero, para los judíos tropezadero y para los gentiles necedad, pero para los llamados, así judíos como griegos, Mashiach es poder de Elohim y sabiduría de Elohim. La predicación del madero por parte de Shaul no tenía ninguna belleza, ¿no es cierto? Pero ahí estaba el poder de Elohim y su sabiduría. No obstante, los sermones azucarados que se predican hoy en día hay belleza, ¿no es cierto? Hay estructuración, hay todo un montón de cosas, pero carecen de poder y sobre todo carecen de sabiduría, más que nada. Cuando se le añade la obra decorativa del hombre a la obra de preparación de Elohim, el resultado es la contaminación. Cuánto el cristianismo actual y el fariseísmo judío han contaminado la obra de Elohim, lamentablemente. Esta contaminación ha venido principalmente por medio de la obra del hombre, y lamentablemente vemos que en la mayoría de los lugares es lo único que atrae a los que se llaman creyentes a cumplir cosas. La gente no busca acercarse a Yahweh, mucho menos servirlo, sino simple y sencillamente están buscando ritos para poder cumplir y tener fiestas. Muchos creyentes prefieren las piedras talladas y pulidas a las piedras naturales creadas por Elohim, a las cuales consideran rústicas, consideran desagradables, consideran sin belleza, como se dice de Mashiach también, ¿no es cierto?, en Yeshaya, que lo vieron sin belleza. Ellos prefieren las piedras bellamente labradas, que relucen más y son más admiradas. Por lo tanto, cambian la obra de Elohim y la contaminan. Y lo que venden no es la obra de Yahweh, no trae salvación ni nada. Vamos a ampliar este punto más adelante. En tercer lugar, las ofrendas, o sea, Mashiach. El paso 24 menciona solo dos de las ofrendas fundamentales: el holocausto, la palabra es olá, y el plural es olot, ¿sí? Y la ofrenda de paz, que es shelemim,
para el plural. No se mencionan las otras ofrendas, no son mencionadas aquí. Si la razón es que el concepto aquí no es la redención o el perdón, sino la comunión entre Elohim y su pueblo redimido. El resto de las cosas se verán en otro momento porque tiene que añadirse la transgresión justamente para que se puedan ver todas las cosas. En este momento, por así decir, el cuadro que Yahweh está pintando es el de un hombre que ha salido, ¿no es cierto?, del barro de la tierra, de donde ha salido de Egipto. Entonces el hombre ha sido sacado del barro de Egipto y ha sido formado, ¿no es cierto? Pero todavía no ha caído en ese pecado que va a caer en breve cuando levante el becerro, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera está pintando el cuadro Yahweh también en ese momento. Entonces, en este momento todavía no están, no se habla, no se mencionan aquí los sacrificios que son justamente para el perdón de esos asuntos. Solamente lo que es la comunión entre Elohim y su pueblo. La tarea de la redención, que por siglos fue realizada a través de corderos y becerros, como sabemos, mientras estaba esperando, recae en el sacrificio perfecto de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Hoy nosotros acudimos a la presencia del Padre colocando sobre el altar de nuestros corazones de tierra, ¿sí?, nuestra fe en su Hijo. Mashiach es el sacrificio que colocamos en nuestro altar, ¿no es cierto?, que nos permite realizar sacrificios de consagración y de paz. Si no ponemos a Mashiach sobre el altar, no podemos allegarnos con confianza al trono. Para que sean un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcan sacrificios espirituales agradables al Elohim por medio de Yahshua el Mashiach, dice que Kefales 2. Así que por medio de él, o sea, Yahshua, ofrezcamos siempre a Elohim sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh, como su culto racional. El verdadero sacrificio para Elohim es un espíritu arrepentido. Tú no desprecias, oh Elohim, un corazón arrepentido y humillado. Entonces podré levantar la frente por encima de mis enemigos que me rodean y ofreceré en su carpa sacrificios de alegría, cantando y entonando alabanzas a Yahweh. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y cuenten sus obras en gozosa canción. Termina el Mishmor 107. El Olá, o sea, el holocausto, ¿sí?, es un sacrificio en primer lugar de glorificación a Yahweh. ¿Sí? Justamente es el sacrificio por excelencia con el que debemos acercarnos a Él sin las manos vacías, ¿no es cierto? Como dice, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Y lo dice 2 veces. Es interesante que este sacrificio es una ofrenda que debía ser completamente quemada, es decir, el hombre no consume nada de esta ofrenda, nada. En las otras sí hay algunas en las que los sacerdotes comen el sacrificio, inclusive el mismo individuo en algunas se sienta y come con su familia de lo que ofrece. Pero en el holocausto el animal es completamente quemado, ascendiendo su olor como olor grato. Así es como se lo expresa. Precisamente ese es el significado de olá, justamente es un escalón, como que algo que va ascendiendo, ¿no es cierto? Y justamente por eso se lo traduce normalmente como holocausto, como que el humo va subiendo, ¿sí? También es interesante saber que los holocaustos ya existían antes de la ley escrita. Tanto Noah como Abraham y sus descendientes, a partir de él hasta perderse, ¿no es cierto?, en Egipto, ofrecieron holocaustos. Entonces Noah construyó un altar para Yahweh, tomando de todo animal limpio, de toda ave limpia, presentó ofrendas quemadas sobre el altar. Ofrendas quemadas, algunas traducciones lo ponen, y es justamente holocausto. Estamos hablando de un olá. Cuando Abraham levantó la vista, su mirada se posó en un carnero que estaba atrapado en la espesura de sus cuernos. Así que Abraham fue y tomó el carnero y lo presentó como ofrenda quemada, nuevamente, ¿sí? Cuando terminaba una ronda de fiestas, y Job les mandaba decir que se santificaran, y levantándose temprano por la mañana, hacía ofrendas quemadas. Olot, ¿no es cierto?, en plural. Una para cada uno de ellos, porque yo pensaba, tal vez mis hijos han pecado y han blasfemado a Elohim en sus pensamientos. Hola Alfonso, bienvenido. El holocausto sirve de satisfacción para Elohim, ¿no es cierto? La ofrenda de paz es el deleite del pueblo y Elohim en mutualidad. Presentar un holocausto significa que ofrecemos
Mashiach a Elohim para su deleite y satisfacción. No hay otra cosa en la cual él se complazca sino en Mashiach mismo. Solamente Yahshua lo complace. Presentar la ofrenda de paz significa que ofrecemos a Mashiach a Elohim para nuestro deleite y satisfacción también de Elohim, y es una satisfacción mutua de los dos. Los dos disfrutamos a Mashiach al mismo tiempo. El Padre también lo está disfrutando y nosotros disfrutamos a Mashiach. Mashiach es nuestra paz y nuestro camino de reconciliación con el Padre. La adoración correcta de Elohim debe incluir el holocausto y la ofrenda de paz. Las dos cosas deben ir juntas. Algo de Mashiach ofrecido a Elohim para su deleite y satisfacción y algo de Mashiach que disfrutamos con Elohim en comunión. Como podemos ver, estos fueron los únicos sacrificios que Yahweh estableció en este momento. No establece ningún otro, sí, solamente menciona esos. Es importante notar esto porque luego habrá, sí, otros sacrificios, como veremos, fueron añadidos, como dijo Shaul, por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien se le había hecho la promesa, ¿no es cierto? Entonces, se concluye que los holocaustos, y ofrendas de paz no están abolidos, están completamente fuera de la ley, ¿sí? Y los patriarcas ya los ofrecían antes. Estos sacrificios hoy son espirituales, obviamente, ¿sí? Realizados en ruaj y en verdad. Una vez más vemos que junto con las ofrendas con estas ofrendas que se nos presentan, se revelan los principios fundamentales de la adoración genuina y adecuada, y lo tenemos ya en Shemot. En cuarto lugar, no elevarse, dice, no subas a mi altar por gradas para que no se exponga en él tu desnudez, dice el Pasuk 26. Aquí no se refiere a la desnudez del miembro del hombre, como algunos han asegurado, ya que los sacerdotes llevaban calzoncillos de lino, ¿sí? Ni tampoco a la desnudez de las piernas, sino a la desnudez del ser humano en sí, ¿no es cierto? Entonces los ojos de ambos fueron abiertos y ellos se percataron de que estaban desnudos, ¿no es cierto? Esto fue lo que sucedió con Adán y Jabá, así que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse taparrabos. La desnudez del hombre es su falta de cobertura divina. Entonces, antes de la caída, dice, ellos estaban ambos desnudos, el hombre y su esposa, y no estaban avergonzados. Pero cuando cayeron, perdieron la conexión directa que tenían con Yahweh, ¿no es cierto? Y su cobertura. Desde entonces el hombre no puede evitar exponer su desnudez. Y eso Yahweh siempre dice, ¿no es cierto?, como castigo, expondré tu desnudez, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a exponer? Expondré el hecho de que yo no estoy ahí, de que tú no estás con mi cobertura. Esa es la exposición que él dice, a menos que reciba, obviamente, vestiduras de lino de las manos de Yahshua HaMashiach. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Todas cosas que necesita enormemente la humanidad de estos días. Algunos dicen que Mashiach ya hizo todo y que nosotros no debemos hacer nada, pero el propio Yahshua dice, y a ella, la novia, se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino representa los actos justos de los santos. Esto está en Gilgalut 19. Aquí se menciona entonces los actos justos de los santos, que serán su cobertura. ¿Es esto acaso una contradicción? ¿Sí? ¿Qué justicia entonces nos cubre? ¿Cómo es la cosa? ¿Nos cubre nuestra justicia o nos cubre la de Mashiach? Aquí entra en juego la falta de discernimiento para alcanzar la comprensión de que es Yahweh quien lo justifica y es Mashiach el que murió y el que también resucitó, dice Romanos 8, ¿no es cierto? Y que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Simplemente porque la gente insiste en confundir salvación con santificación. Mejor aún, no es que insista en confundir, insiste en quedarse solamente con la salvación y tirar a la basura la santificación, porque eso es lo que le representaría trabajo y esfuerzo. Es la parte del sacrificio, ¿no es cierto?, que realizaron todos los apóstoles por otro lado, pero la gente dice que no, esa parte no la quiere. La salvación viene únicamente a través de aceptar a Mashiach, pero la santificación, o sea, la cobertura de las obras de los justos, viene de que los salvos se santifiquen constantemente, haciendo que las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
es simple, ¿no es cierto? Aquellos que lleguen a su presencia sin obras, o que tengan obras de heno, madera y paja, como él también afirma, expondrán su desnudez. Simplemente serán los que se salvarán, aunque apenas como por fuego, dice Shaul. Entonces, no se les permitía hacer escalones, ya que esto es algo hecho por el hombre para alcanzar su propia ascensión. ¿Sí? Que es lo que hace la masonería y lo que hace el gnosticismo también. Y al hacer esto expone su desnudez, es decir, su verdadera situación corrupta. No es que alguien lo esté de abajo mirando para espiar su desnudez, no, es que él se expone literalmente, completamente su desnudez, y su desnudez es su falta de Elohim. Él está exponiendo su anomía, él está exponiendo que él no tiene ley porque él no tiene Elohim. La persona que trata de hacer las cosas por sí mismo es rebelde, literalmente no tiene ley. Eso es lo que dice Yahweh. En la mayoría de los antiguos cultos vemos que el altar estaba colocado en la tope, ¿no es cierto?, en el tope de las pirámides, que tenían largas escaleras, ¿sí? Como querían indicar que el Dios que adoraban estaba en los cielos, por un lado, ¿no es cierto? Estos son los lugares altos que buscan imitar el monte de Yahweh. Esto ayudaba a elevar no solo al Dios, ¿no es cierto?, que ellos tenían, sino que sobre todo a los sacerdotes, que al subir las escaleras eran los más cercanos a los dioses. Ellos se acercaban a los dioses como Moshe se acercó y subió al monte y los demás no. Al contrario, el altar de Yahweh estaba cerca del suelo. Esa es la diferencia. Esto elimina la necesidad de escalones y permite que todos se acerquen al altar. Todos podemos acercarnos al altar. Alabado sea Yahweh, porque el madero está a nuestro nivel, está a nuestra altura y está siempre disponible. También vamos a ampliar este asunto en breve. En quinto lugar, ¿dónde está su nombre? El Pasuk 24 menciona también que el altar solo podía ser levantado en todo lugar donde yo haga que se mencione mi nombre. Esto establecía que los hombres no tenían ya más el derecho de levantar un altar en cualquier lugar, como se había practicado hasta entonces por los patriarcas. Los patriarcas paraban en un lugar y levantaban un altar, ¿no es cierto? Antes estaba permitido, pero ahora Yahweh ya había comenzado a poner su plan, ¿sí?, a pintar sus cuadros, y todo hombre hoy debe comprender que el altar solo puede levantarse si Yahweh está presente. La única forma de levantar un altar que él visite es que él coloque en él su nombre, es decir, que la persona reciba al que lleva su nombre, para que podamos incorporarlo en nuestro interior. Quien no tiene a Yahshua en su interior, no tiene el nombre de Yah. Shemot 20, 22, 26 ya estaba prefigurando la adoración a Elohim en la buena tierra. ¿Sí? Cuando estaban rumbo a la buena tierra debían tener comunión con él conforme a los principios mencionados en estos pasuquín, y él colocaría su nombre entonces, ¿dónde? Mientras tanto, en el tabernáculo. No obstante, después de entrar a la tierra debían adorarlo en el lugar que él designara. ¿Sí? El lugar que él iba a escoger para su morada, en el lugar en que él iba a hacer morar su nombre. ¿Sí? Él decidía. Si tenemos el altar y los sacrificios, y si tenemos el nombre de Yahweh, porque tenemos a Mashiach, tenemos a Yahshua, vamos a experimentar la visitación y la bendición de Elohim. Él mismo va a venir a nosotros y nos va a bendecir, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso dice Yahshua en Matías 18. Es necesario que haya varios para que se pueda decir que está en medio de. Se necesita que esté en el medio. ¿Por qué? Porque las piedras son para edificar el cuerpo. No está solamente, sí está en cada piedra, pero si las piedras no se edifican, no hay edificio y no hay cuerpo. Se necesitan varios para que Él se manifieste en medio de varios. Cuando nos reunimos para adorar a Elohim, únicamente su nombre debe ser recordado. No podemos meter nada en el medio. No obstante, muchos creyentes contemporáneos usan nombres como, por ejemplo, las denominaciones, ¿no es cierto?, luteranos o wesleyanos, ¿no es cierto?, o calvinistas o lo otro, y los judíos también tienen todas sus divisiones también. Y eso aparte del nombre de Elohim.
Si ellos no se llaman seguidores de Yahweh, sino que son seguidores de Calvino, por ejemplo, o de Lutero. Sí, el uso de estos nombres es una abominación para Elohim. Por una parte, en la adoración apropiada a él no debe haber ningún ídolo, como ya vimos, ¿no es cierto? Pero por otra parte, no tiene que haber ningún otro nombre, ¿sí? Que es otro tipo de ídolo al final de cuentas. Cuando nos reunimos para adorar a Yahweh, debemos abandonar todo otro nombre, por eso nos negamos a ponernos nombres y denominaciones, y exaltar el nombre de Elohim, el nombre de Yahweh. Su nombre es lo único que debe ser recordado en nuestro culto a él. Si adoramos a Elohim correctamente, entonces conforme a estos pasuquín, él va a venir y nos va a bendecir porque estamos haciendo las cosas como él nos manda, justamente. Esto significa que si nuestra adoración es genuina, será una invitación a Yahweh para que nos visite y nos bendiga, ¿no es cierto? Para que Elohim haga esto, él debe ser el Elohim viviente que habla. Un Elohim que no habla no puede bendecir, obviamente, ¿sí? Entonces recordemos el Pasuk 22. Elohim afirma que él habló al pueblo desde los cielos, por lo tanto, él es el Elohim vivo que habla. Él es el único al cual debemos adorar, no hay ningún otro. Nuestra adoración debe ser tal que invite al Elohim viviente a venir a nosotros, bendecirnos y hablarnos, justamente. Si en una reunión se adora correctamente, tenemos que tener la certeza de que Yahweh ha sido invitado a visitarnos, a bendecirnos, a todos los que se encuentran en ella. Esa es la verdadera adoración que necesitamos levantar hacia Él. ¿Sí? Ese es el resultado de la adoración adecuada a Elohim. Gracias a Él porque nos está dando todas esas indicaciones. Vamos a hablar un poco acerca de la contaminación del hombre en la adoración. Porque para los que se pierden, el mensaje del madero es locura, pero para nosotros que nos estamos salvando es poder de Yahweh. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de esta era? ¿No es cierto que Elohim ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que en la sabiduría de Elohim el mundo no ha conocido a Elohim mediante la sabiduría, a Elohim le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la proclamación. Porque los yahuditas piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Mashiach, ejecutado en el madero, para los yahuditas tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados tanto yahuditas como griegos, el Mashiach es el poder de Yahweh, la sabiduría de Yahweh, porque lo necio de Elohim es más sabio que los hombres, y lo débil de Elohim es más fuerte que los hombres. Dice Corinthians Aleph en el capítulo 2. Y Filipillim 3 nos dice, cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que le servimos a Elohim en espíritu, que nos gloriamos en el Mashiach Yeshua y que no confiamos en la carne. La adoración es un asunto muy crucial en la relación del hombre con Elohim, ¿no es cierto? Es básico. Es el punto de partida de toda la relación que nosotros tenemos con Él. Es la forma en que nosotros nos relacionamos verdaderamente, cómo lo vemos, cómo nos expresamos, cómo nos conectamos con Él. En el transcurso de los miles de años de la historia humana, muchas personas sabias se han detenido a considerar el asunto de la adoración a Elohim. Cuando esta gente meditaba sobre el universo, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, todo lo que veía, ¿no es cierto? Con todas sus plantas, con todos los animales, todas las criaturas, se daban cuenta normalmente de que debía haber un Elohim, un creador, por eso tenemos todos los cultos diferentes, ¿sí? Después empezaban a preguntarse cómo deberían adorar a Elohim, ¿no es cierto? O a su Dios. Estas consideraciones han suscitado realmente muchas religiones diferentes, cada uno se la hacía a su propio deseo, y todavía hoy lo hacen. Las religiones inventadas por el hombre tienen su origen en el pensamiento humano. Al estudiar la naturaleza, el hombre ha descubierto ciertas cosas y las escrituras dicen que así debía ser. Además, como resultado de sus observaciones y descubrimientos, el hombre hace deducciones, el hombre razona, el hombre piensa. La religión es el resultado de los estudios que hacen los hombres al meditar acerca de la naturaleza con sus deducciones filosóficas. La filosofía proviene del hombre. No obstante, según las escrituras, Elohim no permite que el hombre use su propia manera para adorarlo a él. Y aquí es donde chocamos siempre con
con él. Elohim no le da ningún terreno al concepto natural humano ni al pensamiento natural del hombre. Él no permite que el hombre caído lo adore conforme a las deducciones que sacó al estudiar la naturaleza. ¿Sí? Por un lado, él condena las deducciones naturales del hombre en cuanto a la adoración, ¿no es cierto? Y por otro lado, en las escrituras él revela cómo verdaderamente debe adorarlo el hombre. En Bereshit no vemos una revelación clara, ¿no es cierto?, acerca de la manera de adorarlo. Shemot ya contiene una revelación más completa a este respecto, porque en todo ese entretiempo el hombre se había apartado totalmente de su creador y ya no tenían la menor idea de lo que tenían que hacer, si era necesario separarlos y enseñarles desde cero. Entonces los dejó que se perdiera todo para volver a comenzar y que no hubiera tanta suciedad, ¿no es cierto? Después de que Yahweh llevó a su pueblo escogido, redimido al monte, él vino para tener comunión. Entonces, como dijimos, hemos mencionado que la promulgación de la ley en el monte fue dada en un ambiente de cortejo nupcial, ya lo hablamos en otros posts, ¿no es cierto? Esto significa que en el monte Sinai Elohim cortejaba a su pueblo, ¿no es cierto?, en una boda nupcial. Después de darles los 10 mandamientos, ¿no es cierto?, las 10 Davarim, los principios esenciales que gobiernan toda la ley de Yahweh, él siguió ampliando y dio muchas ordenanzas, que son las que vamos a ver en los siguientes días. Entre el momento en que fueron dados los 10 mandamientos y el decreto de las ordenanzas, él habló al pueblo acerca de la manera en que debían adorarlo, ¿no es cierto? En estos 5 cortos pasukim, que son del 22 al 26 del capítulo 20, al final de este capítulo, aunque tenemos que recordar que no hay capítulos en los originales, se cubren los puntos principales relacionados con su adoración. Entonces, como ahora vamos a ampliar un poquito, Yahweh rechaza totalmente la actividad y los métodos humanos. Según la historia de la civilización, al hombre le gusta construir sobre todo torres y rascacielos, cosas muy elevadas, ¿no es cierto?, cosas muy altas. El espíritu de Babel está incrustado en el corazón humano. El hombre caído aspira a construir algo elevado, ¿no es cierto? Vemos el primer caso de esto en Babel, ciertamente, ¿no es cierto?, el capítulo 11 de Bereshit, donde el pueblo buscaba construir no solamente una ciudad, sino también una torre de la cual pudieran jactarse, ¿no es cierto?, que les diera nombre, que les diera renombre. Esto indica que los edificios elevados son construidos para que el hombre se jacte, es para el orgullo del hombre. Si cuanto más culta, más inteligente, más civilizada se cree la gente, ¿no es cierto?, más elevados son los edificios que construyen. Miremos a nuestro alrededor. Y también más elevado es su orgullo, sin duda alguna. Sin embargo, Elohim manda a construir un altar sin escaleras. Al hombre le gusta edificar algo con la mayor cantidad posible de escalones para sentirse alto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el hombre es bajo. Esa es la realidad del ser humano. Si necesita sentirse en las alturas es porque está en las bajuras, digamos. Estamos allá abajo. Esa es la realidad. Entonces, en cuanto a la adoración a Elohim, él no permite la capacidad, la habilidad, la inventiva, la sabiduría, el trabajo, ni el poder del ser humano, que no sirven para nada, sino que corrompen todo lo que toca. Por el contrario, su altar ya sabemos que tiene que ser algo que a los ojos del hombre no tenga ninguna belleza. En cuanto a la adoración de Elohim, la tendencia del hombre natural consiste en usar justamente su propio poder y sabiduría. En todo tenemos esa tendencia, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Enseguida que decimos, hay que hacer tal cosa, pensamos cómo vamos a hacerlas. No nos disponemos en sus manos. Normalmente, enseguida lo primero que hacemos, lo hacemos todos, es pensar cómo lo vamos a hacer. ¿Cuál es la solución que nosotros podemos dar a los problemas que sean? ¿Sí? La gente usa su sabiduría para hacer planes, usa su poder, incluyendo todas las habilidades y capacidades que posee, que nos han sido dadas por él, ¿sí? Para llevar a cabo nuestros planes. Esa es la cosa. No obstante, Yahweh nos enseña que él no reconoce la sabiduría y el poder del hombre. Moshe fue educado en Mitzrayim, ¿no es cierto?, y conocía todos los secretos de la cultura egipcia, y porque había sido educado en toda la sabiduría de los egipcios, pero Elohim no le permitió usar su sabiduría con el fin de edificar un altar para que lo adorara. Moshe no era el único entre el pueblo de Elohim que conocía la cultura egipcia.
¿Sí? Todos los que salieron a Mitzrayim con él habían nacido ahí y hacían las cosas a la manera egipcia, ciertamente, ¿no es cierto? Tal vez no tuvieran tanta sabiduría, tanto conocimiento, pero tenían la manera egipcia, ciertamente. Todos recibieron una fuerte infusión de cultura egipcia. Y en Shemot 20, ahora, ¿no es cierto? Elohim les habló claramente acerca de la adoración, pidiéndoles que hicieran un altar de tierra o de piedras no labradas. No tenían que usar piedra tallada, no debían construir un altar elevado, ¿no es cierto? Tal parece que Elohim les estuviera diciendo, no me interesa la obra ni la actividad humanas, tampoco me interesan los métodos ni los conceptos humanos. Para el altar tienen que usar los materiales que yo creé. Solamente quiero lo que yo creé y no la obra del hombre, porque si no su cuadro se desvirtuaría, ¿sí? Porque su cuadro es tierra, porque es el corazón del hombre. En teología se distingue la religión natural de la religión revelada, ¿no es cierto? O sea, lo que el hombre percibe naturalmente, como está explicado en Romanillín, de lo que él revela de sí mismo, ¿no es cierto? Y acá también vemos esa distinción. La revelación proviene de lo que Yahweh expresa, ¿sí? Y lo natural proviene del hombre, de lo que el hombre observa, ¿no es cierto? El judaísmo y el cristianismo son dos religiones reveladas, debería ser una sola, pero bueno, pero en las cuales podemos ver muchísimo, pero muchísimo de religión natural, humana, mezclada. Es muy triste ver cómo en ambas se recalca tanto la obra del hombre como la manera humana, ¿no es cierto? En cualquier grupo creyente podemos detectar fácilmente la obra del hombre y la manera humana, pero es difícil encontrar algo que se base puramente en la revelación de Elohim. Consideremos la situación en el catolicismo y el protestantismo, por un lado, y los rabinos de diferentes denominaciones, por el otro. ¿Cuántos inventos, cuánta habilidad, capacidades, planes, maneras, o sea, poder y sabiduría humanos meten, ¿no es cierto? La mayoría de los sermones o enseñanzas tienen muchos elementos de cultura, a menudo mezclados con la verdad de la palabra, sí, pero siempre están aderezando la torta, ¿no es cierto? No es la palabra pura, no es la palabra sola, no. Hay que embellecerla. La obra, el poder y la sabiduría humanos han saturado completamente a los que tienen las escrituras como supuesta base. La han dejado como base y la han cubierto de todo un poco. Realmente. Como resultado se ha convertido en una mezcla de revelación de Elohim y religión humana, cada vez con menos revelación y más humana. Y cada uno andando según mejor le parece a sus líderes. Si leemos detenidamente los pasukim que estamos estudiando, vamos a ver que la revelación de Elohim no da lugar a la obra del hombre, ni a su manera, ni forma o sea, la forma humana de hacer las cosas. Yahweh no deja siquiera un pequeño lugar para el hombre, su capacidad, sus habilidades, porque todo lo que proviene del viejo hombre debe ser colocado sobre el madero y debe ser muerto. Literalmente, nada de lo que hay en el viejo hombre sirve para nada. Y todo debe ser desarrollado en el nuevo hombre, o sea, en el Ruach. Pero la gente insiste en acercarse a él en la carne. Y la carne es el viejo hombre. No podemos acercarnos a él, no podemos adorarlo, no podemos hacer nada para él en la carne, en el viejo hombre. Hola Viri, hola Nicolás, bienvenidos. Entonces, la gente puede pretender adorar a Elohim, pero en su adoración bajo la obra y la manera del hombre, en realidad han descartado a Yahweh, porque él dijo que no se hace así. Cuando él dice no se hace de esa manera, él simplemente no aparece. Es tan simple como eso. Él no se enoja, no manda rayos, no los cocina a todos, ¿no es cierto?, en el fuego. No, simple y sencillamente no va. Y si insisten, se retira, como hizo con el templo. Cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo, se introdujeron muchos elementos culturales en la llamada Iglesia Católica, ¿no es cierto? Constantino abrió el camino para que se introdujeran justamente muchas cosas paganas. Esto hizo que el cristianismo llegara a ser una mezcla de diferentes elementos de la cultura humana. Cada vez con menos espacio para Yahweh, porque más cosas metes adentro, más apretaditas quedan las sardinas, ¿sí? Entonces después la Iglesia Católica introdujo todas estas cosas en su culto. Por esta razón, en el culto practicado en el catolicismo hay muchas invenciones humanas, muchas de ellas heredadas por los protestantes y evangélicos que nunca limpiaron a fondo. Hicieron un poquito de limpieza y ahí se quedaron cómodos y siguieron. Ellos están todos llenos de maneras, obras, poder y sabiduría humanas, a pesar de saber que es abominable introducir algo humano en la adoración de Yahweh. El hombre caído
es pecado a los ojos de Elohim. Todo ser humano caído es pecado, ¿sí? Todo el ser humano caído entero es pecado, ¿sí? Contaminación es pecado, es basura a los ojos de Elohim. Seamos cultos o incultos, educados o no, somos pecado delante de Yahweh, ¿sí? Por esta razón, Elohim no puede aceptar ninguna obra humana. Obviamente, ¿qué puede producir el pecado? Más pecado. ¿Qué le vamos a dar? Si somos corruptos, le vamos a dar cosas corrompidas, no podemos dar nada bueno. Lo único que puede lograr la obra del hombre es contaminar la adoración de Elohim. Justamente todo lo que tocamos lo arruinamos si lo tocamos en la carne, porque el hombre mismo es contaminación. Somos contaminación y seguimos teniendo al viejo hombre con nosotros, como Shaul lo ha afirmado en sus escrituras. Él siguió teniendo al viejo hombre, entonces no podemos decir que no lo tenemos con nosotros. No podemos decir, él ya resolvió todo. No, esa parte sigue estando acá. Entonces hay parte que nos corresponde a nosotros resolver. No añadamos nada del hombre, dejemos ese hombre que siempre está tratando de meterse en el medio de todas las cosas, dejémoslo en el madero, llevémoslo al madero cada vez que trata de aparecer y meterse en el medio. No añadamos del hombre viejo a la adoración de Elohim. Añadir la obra del hombre es abominable a sus ojos. Para adorar a Yahweh se necesita un altar, como dijimos, las escrituras muestran claramente que sin altar no podemos adorarlo, ¿no es cierto? Entonces el hombre caído no puede adorar directamente a Elohim. Ese es el punto, ¿sí? Para adorarlo tenemos que pasar por el altar. Nosotros tenemos un altar en nuestro interior, ¿sí? Un altar hecho de tierra, que es nuestro corazón. En ese altar hemos colocado, ¿qué? La semilla de Mashiach, ¿sí? Porque en ese altar colocamos lo que recibimos de Mashiach. Y esa semilla debe crecer, ¿está? Una vez que en un momento colocamos la semilla, pero la semilla debe crecer. Ese altar es también nuestro madero, que debemos cargar cada día, como dijo Mashiach, ¿no es cierto? Tome su madero y sígame. No para salvación. Nosotros no cargamos un madero para salvación. ¿Qué quiso decir Mashiach cuando dijo carguen su madero y síganme? Que cada uno de nosotros tenía que ser físicamente crucificado, clavado en el madero para ser salvos. Evidentemente no, ya que su obra es completa y es absoluta. Evidentemente ese madero que tenemos que cargar es para santificación y no para salvación, ¿no? Entonces, esa santificación existe. Esa santificación es algo que necesitamos hacer, no podemos dejarla de lado. Entonces, muchos creyentes se dan cuenta de que el altar provee la redención, ¿no es cierto? En ese altar ponemos la redención por medio de las ofrendas. Esto es cierto, ciertamente, pero el altar hace mucho más que eso. El altar no solamente nos salva, ¿sí? El altar también nos acaba, nos mata, porque el altar es nuestro madero donde debemos sacrificar nuestra carne cada día. Cada momento del día, todas las veces que sea necesario durante el día. Todo aquel que adora a Elohim es aniquilado en el altar, ¿sí? Porque lo que ofrecemos es a nuestro Mashiach interior. Ya que somos pecado y contaminación, tenemos que agradecerle a Yahshua que Él nos lava y nos cubre con su sangre preciosa. Todos tenemos que entender esto cuando adoremos a Elohim. Nada en nosotros puede agradarle, sino Mashiach en nosotros, como dice Colosenses en capítulo 1. Cuando los hermanos proponen algo, yo los aliento a orar, ¿no es cierto?, para saber si eso viene realmente de Elohim. Todo lo que procede de nosotros es contaminación. Siempre tenemos que someter todas las cosas y preguntarle a Él, aunque nuestro primer impulso natural sea siempre pensar, ¿será bien? ¿Estará mal? Ponernos a pensar nosotros. No debemos hacer eso. Ya llegaremos al punto en el que ni siquiera lo pensaremos. Directamente le ofreceremos todas las cosas a Él. Por lo tanto, nada del hombre caído debería formar parte de la adoración a Yahweh. Debemos esforzarnos mucho en conocernos a nosotros mismos a fondo, reconocer nuestra carne y sus mañas y sus engaños y cortarle todos los avances. Bueno, habiendo terminado, ahora sí quedo a disposición de ustedes para preguntas y comentarios. Dice Eduardo, ¿cómo se ofrecerían los sacrificios de paz y por el pecado actualmente? Esto lo vamos a estudiar mejor, más a fondo, un poco más adelante cuando veamos todos los sacrificios. Pero los sacrificios de paz y de pecado, el sacrificio de pecado es Mashiach para nosotros. No tenemos otro sacrificio por el pecado. Él es nuestro sacrificio por el pecado. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Presentamos en nuestro altar a Mashiach. ¿Cómo puedo presentar a Mashiach si no lo tengo dentro de mí?
esa es la cosa. Mashiach tiene que crecer en mí para que sea visto. El Padre tiene que verlo creciendo dentro de mí, porque si no, si lo tiene que andar buscando con lupa, ¿dónde está tu Mashiach que no lo veo? ¿No es cierto? Es más o menos esa la cosa. Mashiach tiene que crecer en nosotros. Nosotros debemos morir y dejar espacio a Mashiach en nuestro interior para que el Padre lo vea realmente, y ese es el sacrificio justamente que nosotros ofrecemos. La carne sobre el madero y Mashiach creciendo en nuestro interior. Sacrificio tanto de pecado justamente como de paz absoluta. Mashiach creciendo en nuestro interior es nuestro sacrificio de paz, es la parte que nosotros disfrutamos de Mashiach y la parte que Él disfruta también de Yahweh en nuestro interior. Les recuerdo que mañana tenemos las reuniones de oración. Sí, no se olviden, el sábado tenemos el estudio de Génesis. Gracias Katy, gracias Eduardo, gracias Mili. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Abba nos bendiga a todos y nos ayude a edificar nuestro altar interior de tierra para su gloria y su delicia. Shalom a todos hermanos. Nos vemos mañana en las otras reuniones. Las charlas siguen entonces la semana que viene. Shalom.